continuación, La Décima Puerta. Metrópolis FM presenta cada lunes a esta hora conoce grandes incógnitas y misterios de la mano de La Décima Puerta. Bienvenidos a La Décima Puerta. Hoy te habla Susi Gómez, autora de El viajero espiritual, un recorrido por los jardines del alma. Te invito a que pases con nosotros a este mundo lleno de misterios, enigmas, fenómenos paranormales, brujería, adivinación, terapias energéticas, ovnis, misterios de un mundo más allá del mismo mundo, donde solo La Décima Puerta podrá llevarte a un lugar de conocimiento de lo desconocido. ¿Tienes planes para esta noche? ¿Te apetece que nos divirtamos? Courtney Holmes, estoy muy sorprendido, pero acepto la oferta. A medianoche en el sótano, nivel C. ¿Qué pasa? Quiero que me pares el corazón. Lo dejas parado 1 minuto y me traes de vuelta. Vale, ahora es cuando me dices que esto es una broma. ¿Qué nos ocurre después de morir? La única forma de descubrirlo es verlo con nuestros propios ojos. Podríamos documentar la experiencia. ¿Viste una luz blanca? Fue más como energía en estado puro. ¿Cómo es posible que ahora toque el piano? Parece que le han reconfigurado el cerebro. Seré el siguiente. Carga a 200. Un gran día para morir. ¡Fuera! Todo aquel al que toque hoy se va a curar. Es una revelación. 3 minutos. Jamie solo estuvo 2. Lo sé, somos competitivos. Seré la siguiente. 5 minutos. 7 minutos. Nadie ha regresado después de tanto tiempo. Ha sido divertido. ¿Ha ocurrido algo extraño? Nos está pasando algo. Creo que me estoy volviendo loca. Tal vez hayamos abierto una puerta. La Décima Puerta. Según la mitología griega, Caronte es el barquero encargado de transportar las almas de los muertos a través de la laguna Estigia hasta el reino del inframundo gobernado por Hades. Los difuntos debían llevar un óbolo para pagar su viaje al más allá, razón por la cual, en la antigua Grecia, los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua o sobre los ojos. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar 100 años por las riberas del río Aqueronte, tiempo después del cual Caronte accedía a llevarlos sin cobrar. Hoy hablaremos sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Es realmente un viaje hacia la luz o todo se acaba cuando nuestro cuerpo termina su ciclo vital? La muerte es uno de los conceptos aparentemente más oscuros de la vida humana. La percibimos como un pozo negro que todo lo engulle y del que nada vuelve. La vemos como el final absoluto de la vida, un final del que parece que nadie puede escapar.
Sin embargo, la realidad no es tan dramática. La muerte es un fenómeno mucho más amable de lo que parece a primera vista. Con todo, tiene su explicación, y entender esa explicación nos puede ayudar a vivir con más tranquilidad. Hoy, para hablarnos sobre el proceso de la muerte y aclarar todas nuestras dudas, atraviesan la 10ª puerta Álvaro Tomás García, psicólogo general sanitario especialista en procesos para la elaboración del duelo. Trabaja en la ciudad de Murcia. Ha realizado estudios sobre las conductas suicidas y los procesos de duelo en diferentes colectivos y acompañamiento en procesos de muerte. Su número de teléfono es el 639-839-415 y su correo electrónico es psicólogoalvarotomás@gmail.com. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Muy buenas noches, Susi. Un tema muy interesante. Muy interesante. Hoy. Seguro que lo vas a llevar genial. Gracias. También tenemos con nosotros a Inma Olmos, criminóloga, colaboradora en medios e investigadora social, la cual nos aportará casos reales verdaderamente espeluznantes, donde lo paranormal también llega a estar presente. Bienvenida, Inma. Muy buenas noches, Buenas Susi. noches. Muy buenas. Tan preciosa como siempre. Ay, muchísimas gracias, tú también. Igualmente está con nosotros Pepe Bernal, siempre acompañado de su péndulo para medir energéticamente casas, personas, negocios, por si cargan alguna energía no deseada, proceder a su curación o liberación. Su teléfono es 629-250-155. Y para mí una de las personas que más entiende de todos los temas, Pepe. Bienvenido, tú entiendes de todo. Bueno, de todo no. Como dijo que doy todo lo que sé por lo que no sé. Bueno, también está con nosotros Valder Muñoz, un artista de verdad, lo mejor de lo mejor. Buenas noches, Valder. Buenas noches. Hoy vengo además en calidad de historiador del arte y en especialista en medievo. Perfecto. Como invitado especial, esta noche cruza la 10ª puerta para contarnos sus experiencias personales Salvador Poveda, desde 2011 trabajando en la meditación sobre la preparación para el momento de la muerte y muy implicado en el acompañamiento a personas que se encuentran en sus últimos momentos en este mundo, ayudándoles en su tránsito hacia el otro lado. Buenas noches, Salvi, bienvenido. Muy buenas noches, Susi. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, es un placer acoger tu invitación. Salvi viene de muy lejos, de la ciudad de Alicante, que se ha tenido que hacer kilómetros y eso es de agradecer. Asimismo estará con nosotros el psicólogo, teólogo y escritor Gabriel Gundenmark Ortiz, con más de una veintena de libros, resultado de sus investigaciones, experiencias y estudios, los cuales podréis conseguir a través de la página lacasadelasabiduría.com. Toda la recaudación de estos libros está destinada a fines humanitarios, benéficos y sociales. Después de descontar gastos de edición e impuestos, el 100% es destinado a estos fines humanitarios. Os recordamos que podéis encontrarnos en Facebook como La 10ª Puerta Radio, podéis enviarnos un email a nuestro correo electrónico la10puertaradio@gmail.com y seguirnos en Twitter como @la10puerta. Cada semana ya sabéis que podéis escucharnos en directo con la aplicación gratuita de iVoox, TuneIn, Radio Box, Radio Garden y a través de metropolisfm.es. Todos nuestros podcasts están en iVoox, iTunes y Spotify. Bienvenidos a todos. Respiren hondo, respiren lentamente. Y si en algún momento se sienten observados por algo o por alguien que no pueden ver, es porque han empezado a vibrar de modo que ellos sí les pueden sentir y ver. Porque aquí se abre la 10ª puerta. La sangre ya no circula por tu cuerpo. Tus células cerebrales se mueren. Tu cuerpo se está descomponiendo. Estás muerta. No estoy muerta. Dios mío, despierta.
Escúchame, por favor. Lo sigues negando. Te ven como un cadáver sobre una mesa. Solo yo te veo como eres en realidad. Pero yo no estoy muerta. Solo yo puedo oírte. Demuéstrame que estoy realmente muerta. Para entender bien qué es la muerte exactamente, es muy importante tener siempre presente que en esencia somos eternos. Es un hecho científico y probado. La ciencia nos dice que todo lo que existe es energía y que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto nos señala que nosotros también somos energía y por eso no nos creamos ni nos destruimos, solo nos transformamos. Es decir, no tenemos principio ni final, somos eternos. Y si somos eternos, esto a mi entender significa que la muerte no es el final de nuestra existencia, aunque por algún motivo parece ser que estamos programados, al menos por ahora, para tener que pasar por ella, ya que tenemos cuerpos perecederos que se deterioran con el tiempo con la enfermedad. Aunque también podemos pensar en la muerte simplemente como el final de nuestra estancia en la Tierra, algo así como una puerta de salida de este planeta. Pero si somos eternos, ¿por qué hemos creado un cuerpo que no lo es, Pepe? ¿Por qué hemos aceptado vivir en un cuerpo que se degrada y acaba fallando? ¿Cómo que se degrada? Es lo mismo que decir que tenemos que estudiar distintos cursos. Hombre, si Claro. Tú imagínate que el que estudia el primero de la ESO dice, ¿por qué tengo que estudiar el primero de la ESO y luego pasar al segundo? A lo mejor porque queríamos asegurarnos de que nuestra estancia en la Tierra era temporal. No, porque no podríamos asimilar en una vida de 500 años todo lo que hay que aprender. Y además ten en cuenta que cuando alguien pasa de vida, estamos hablando de la reencarnación. Uno lo que ha aprendido lo asimila durante un tiempo para luego volver a venir y ponerlo en marcha. O sea, uno aprende cosas en esta vida y cuando viene la siguiente tiene que exponerla y le cambian, digamos, la obra de teatro. Entonces, en vez de ser hijo, eres padre, en vez de ser padre, eres hermano, y así aprende de una manera más rápida. Si hiciéramos una sola vida, primero acumularíamos odios, rabias y rencores que ni se sabe. Si ya en una vida muchas personas acumulan envidias, odios, rabia y rencores con un montón de personas, imagínate si viviéramos 500 años. Y por eso también es no acordarse de la vida anterior. No estamos preparados para acordarnos de la rabia y el odio de personas. Tú imagínate una chica que en esta vida la han violado. Si él conoce a su violador, en la siguiente vida no se acuerda, pero si se acordara, tendría ya un odio incluso antes de empezar. De todas maneras, hay veces que ves a gente y sin conocerla dices, mira qué mal me cae. Sí, porque a lo mejor tenemos una pequeña resonancia de otra vida o una vibración distinta o simplemente esa persona vibra de una manera distinta a nosotros y no tiene nada que ver con ninguna vida, que las personas también tienen mucha fantasía. Sí. Ahora venga una persona y se acuerdan que la vida pasada fue no sé qué. Posiblemente a lo mejor ni eso, simplemente
por algo instintivamente esa persona no cuadra con tu vibración. No tiene por qué ser ninguna cosa rara. Salvi, ¿qué es la muerte? Para mí la muerte es una expansión de la conciencia. Es un tránsito hacia otro lugar que no sabemos, o hacia otro estadio de la energía, otra dimensión que no tenemos mucha información, porque al final pocos han hecho el amago de ir y volver, pero los que van definitivamente ninguno vuelve. Pero como bien decías, es una transformación de la energía. Y la conciencia, o sea, nuestro cuerpo muere, el cerebro muere, el corazón deja de latir, dejamos de respirar, pero la conciencia es algo que no sabemos ubicar muy bien y que es difícil de definir dónde está, dónde lo podemos localizar. Y eso es lo que yo considero que se expande, y es una energía que se transforma en otra cosa. Entonces, si tenemos tan claras las cosas, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Yo creo que porque hay una gran sorpresa, un gran regalo detrás de la muerte. Cuando nos enfrentamos a nuestros mayores temores, normalmente detrás de ellos hay grandes dones o grandes oportunidades de crecimiento. Y la muerte para mí es una de las mayores experiencias de crecimiento. Siempre me gusta decir que la muerte saca la mejor versión de nosotros mismos. Qué bonito. Porque estés en el grado de conciencia que estés, cuando una muerte cercana te toca, siempre te hace replantearte muchas cosas y olvidarte de grandes problemas, o sea, de relativizar bastante los problemas y aprender lo realmente importante de la vida. Entonces, mi maestra Ángeles siempre dice que aprender a morir, lo que te enseña es a aprender a vivir. Entonces, cuando le perdemos el miedo a la muerte, empezamos a ver qué hay detrás de eso, o me empiezo a enfrentar a ese estadio, a ese proceso que inevitablemente se va a dar porque viene el contrato, y todo lo que nace muere. Y cuando nos enfrentamos a esa situación, que en general tratamos de evadirla o de pensar en otra cosa, o bueno, pues ya llegará, cuando realmente te pones y dices, vale, esta es mi última respiración, ahí empiezas a observar cantidad de procesos, cantidad de pensamientos, cantidad de temores que afloran y que te van a dificultar en ese instante disfrutar de la experiencia o vivirla con plena conciencia de lo que está sucediendo, porque hay una metáfora muy bella que el nacimiento y la muerte son los dos eslabones de la misma cadena, la cadena de la vida, y es cuando se cierra el proceso. Entonces, nacer y morir es el mismo proceso, pero a la inversa. Del nacimiento no nos acordamos, pero en la muerte podemos ser plenamente conscientes de vivir esa experiencia, de qué es transitar, o de dónde veníamos y a dónde volvemos. Eso es una experiencia única. Para mí es un privilegio, un regalo y una oportunidad inmensa cuando transformas el miedo en investigación, en descubrimiento, en fascinación de ver qué está pasando y disfrutar de ese momento. Hay cantidad de experiencias que puedes llegar a disfrutar y a expandir tu conciencia. Ya no digo, o sea, a veces es difícil definir qué es la expansión de conciencia, y es digamos en un rango mínimo o más material o más cercano a lo que estamos trabajando, a lo que podemos palpar, es ampliar nuestra visión.
tener una visión más profunda de lo que está ocurriendo. Cuando atravesamos ese miedo, podemos ampliar ese marco y ver esa visión profunda. Bonito, para eso se necesita una paz que, por favor, una paz como la que tiene esa baby. A mí me tendrán que matar con una escoba o algo así. No me golpes porque... ay. Álvaro, ¿es la muerte un fracaso de la vida? Pues depende de los propósitos que hayas tenido en vida, de cómo te hayas planteado la vida y de cómo hayas planteado en ese proceso final que estaba comentando aquí el compañero, qué iba a ser ese proceso final para ti. Un profesor al que yo le tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio decía que la muerte es la última experiencia que hay en la vida y como tal se puede disfrutar sin pesar, como cualquier otra experiencia que se ha tenido. Sí que es cierto que bueno, hay determinados tipos de muerte que el dolor está ahí y es más complicado, ¿no? Pero se puede disfrutar y se puede uno ir en paz y se puede uno ir con calma y con tranquilidad y con serenidad, pero todo depende evidentemente de cuáles hayan sido tus propósitos de vida y tus propósitos de muerte. Bien, Inma, ¿tú crees que la muerte es necesaria? Sí. Es más, le estaba dando antes una vuelta y es necesaria para ser humanos. Porque, como ha dicho antes Pepe, si fuéramos infinitos, es que no seríamos humanos, es que no cabría la humanidad como tal. Tiene que haber la muerte para disfrutar del presente, porque si todos pensáramos, ¿y si nos morimos mañana? Seguro que todo el mundo viviría la vida de una manera muy distinta, ¿no? Sin embargo, si fuera infinita, nadie tendría esa sensación. No seríamos como... Es más, creo que no podemos ni llegar a concebir cómo sería el ser humano si no existiera la muerte. Y además tiene otros fines, como por ejemplo el miedo a la muerte, ¿no? Que lo estamos hablando también. Nos permite sobrevivir, por supuesto, ¿no? Como la necesidad de reproducirse, ¿no? Es una manera biológica instintiva de perpetuar la especie, ¿no? Y como decía, bueno, lo voy a decir textualmente porque no sé pronunciar en francés, André Malraux, la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Yo considero que si no existiera muerte no podríamos disfrutar de la vida y que nos hace también pues sentir un poco ese placer, aunque hay excepciones de la gente que no la valora, que es la gente que se quiere suicidar, pero considero que son personas que están tan mal, que tienen tantísimos problemas que no son capaces de percibir la belleza de la vida. Por eso considero que es necesaria, claro que es necesaria. Walder, ahora vemos la muerte así como que nos cuesta mucho, pero hubo una época en la que a la gente le daba casi igual. Sí, bueno, no es que le diese igual, es que, por ejemplo, ya hablándote, por ejemplo, desde en el medievo con las hambrunas, en el siglo XIV, las guerras, el tema de la peste, pues la gente tenía la muerte como algo natural, era su día a día. Y claro, no tenía esa visión que tenemos hoy día de... no sé, esa visión tan tétrica, esos tanatorios, todo eso viene de las casas de las monjas esas que están alejadas, donde iban los enfermos a morir directamente. Se los alejaba, se los repudiaba de las calles y se los llevaba a esos sitios. Y claro, se ha creado tal, no sé, tal iconicidad sobre la muerte como es algo maligno, algo, esa calavera con la ciega esta que te... Con la guadaña. Sí, con la guadaña, que claro, la gente lo toma como algo tétrico, algo oscuro, pero en realidad es algo natural, es como la vida, es como un nacimiento. Es un nacimiento quizás a otro nivel, pero eso, no hay que tenerle miedo a la muerte. Yo creo que realmente el miedo reside en el miedo al sufrimiento, sí, más que a la propia muerte. Sí, yo desde luego sí, en mí sí. Claro, es más, es un producto de la mente inconsciente. Yo creo que nacemos con ese miedo y en el momento que vencemos ese miedo somos capaces de disfrutar una vida plena, tal y como ha dicho lo que llaman la mente ego, ¿no? En el momento que vences ese miedo que nos va limitando día a día y que nos lo han enseñado, porque todo esto se puede transmutar, ¿no? Si ya te enseñan desde pequeño la muerte es mala, madre mía, qué malo es morirse, pues claro, lógicamente... Pero bueno, se puede transformar. Además,
quitamos, o sea, separamos a los niños de la muerte, no se la mostramos ni los educamos en la muerte. Antes los niños estaban presentes, cuando estaba el difunto muriéndose, estaban ahí, el difunto ya está muerto. Antes de morirse estaba toda la familia y todos los allegados allí, y los niños, pero ahora los alejamos de la muerte. Y además se hacía incluso hasta una celebración en pos del difunto, incluso en algunas tradiciones, para despedir al muerto, en la tradición vikinga, por ejemplo, lo que se hacía era que la mujer a lo mejor se exhumaba con el marido, o sea, se metía en el barco y morían juntos, y era tan natural. Lo que pasa es que ahora eso lo tenemos visto desde un tema tan macabro que parece que da hasta miedo hablar de ello, y no sé, es algo natural. Sí, que lo vamos escondiendo. Pepe, ¿recibimos señales antes de morir? Bueno, lo que hemos dicho antes de la muerte, no sé si lo ha dicho él, hay dos tipos de muerte, la muerte consciente y la muerte inconsciente. Lo que él ha hablado Salva es de la muerte consciente. O sea, si yo sé que voy a morir y tengo una preparación, puedo prepararme para la muerte y vivirla de una manera muy especial y distinta de si no tengo conocimiento o mi muerte es inconsciente. Vas en una moto y de repente un camión se pasa por medio y te mata. Ahí tú no has tenido tiempo ni de pensar si vas a morir, ni de despedirte, ni de decir, este es mi último aliento, voy a soltar todo. No te ha dado tiempo de nada. Por eso hay que separar las dos cosas. En la muerte inconsciente creo que está el hecho de morir de una forma traumática, rápida, como en una guerra o en un accidente, y también en la muerte las personas que no son conscientes de morir. Muchas personas mueren en los hospitales y se les está ocultando que van a morir, y mueren sin saber prácticamente que van a morir muchas personas, cuando realmente había que decírselo, porque quizás tuvieran que despedirse de alguien o pedirle perdón a alguien o hacer una recapacitación, y no lo hacemos. Se le está diciendo, no, esto no es nada, y el problema está allí ya, que le dice el médico, le quedan 3 días, y está diciendo todavía que va a salir, que el próximo día le hacen una prueba y sale vivo. Entonces es importante preparar a las personas para ese momento. Pero el mayor problema que hay de la muerte en Occidente es el soltar. El secreto de la muerte está en soltar, y en Occidente nos agarramos. El apego a las cosas materiales, a las casas, al dinero, a qué bien vivo, cuanto más dinero tiene mejor vivo, voy de vacaciones. Aunque tengas una vida vacía, te estás apegando a lo material. Entonces el soltar es el secreto de la muerte. El que suelta, tu muerte es dulce. Simplemente te vas y ya está. Pero el que se aferra, luego pasa lo que pasa, que es ese que vamos a hablar después, de los que quedan después de morir, que eso será otro tipo de historias. Pero sí que muchas veces recibimos señales, y de hecho hay personas cuando tú tratas la meditación y trabajas en tu cuerpo y en cómo estás después de la muerte y todas esas cosas, que también lo llevo haciendo mucho tiempo, sí que tú mismo sientes cuando vas a morir, y lo sabes. Incluso se han hablado de muchos monjes que simplemente dicen, me voy porque me voy a morir, y se retiran y mueren en silencio y en paz. Saben que van a morir, y durante la historia muchísimas personas han sabido que van a morir. Pero claro, si lo negamos, claro, cerramos todas las puertas, tenemos miedo hasta de oírlo hablar por el tabú de Occidente. Es como, si no lo digo no me pasa. Aquí en la muerte no existe, y entonces claro, eso es un problema. Pero sí, el secreto de la muerte está en soltar. Cuando sueltas, es lo que ha dicho Salva, la muerte es así. Sí, en aceptar lo que te viene. Sí, en soltar todo. Es decir, tú vas a morir, tienes que soltar todo. Soltar hijos, padres, hermanos, dinero, bienes, rabia, rencores, todo en lo que te has aferrado en la vida. Es soltar todo. Y entonces te vas limpio, sin peso. Eso es lo que te ata aquí. Y de hecho luego hablaremos de las personas que mueren y cómo quedan después de la muerte. Y entonces ahí se van todos los casos de este tipo de personas. Y sí que es verdad que el nacimiento, ¿quién lo ha dicho antes? Que el nacimiento era lo contrario de la muerte. Es lo contrario, ¿verdad? Cuando nacemos no pensamos cómo se forma el cuerpo, pero primero está la conciencia, y en la cual se va apegando la mente, el cuerpo astral o emocional, el cuerpo energético y luego el físico. Y entonces naces. Pero al morir, primero muere el físico, luego muere el energético, luego muere el astral, y vas hasta el mental y la conciencia. O sea, es el recorrido inverso de soltar unos cuerpos o coger otros cuerpos. Por eso se amplía la conciencia, porque aquí nos limita todos los cuerpos que llevamos. Cuando quitamos las paredes, claro que vemos más. Y cuando nos vamos encerrando,
En un cascarón pues vemos menos, pero la muerte y el nacimiento es exactamente lo contrario. Coger unos cuerpos, soltar unos cuerpos. Oye, yo tengo una pregunta. Lo que has dicho antes sobre la muerte del monje que se retira y tal, me resulta muy curioso porque los animales, los perros, por ejemplo, cuando saben que se van a morir, ellos son conscientes y se van. Aparte, los perros viejos sabes que se va a morir cuando ves que se esconde y tal. Los elefantes y muchos animales y muchos cetáceos. Fíjate, entonces simplemente ellos, como no tienen ese concepto mental del apego, ellos sí están como energéticamente y en todo más conectados. Eso es lo que yo... Claro, pero fíjate que el apego nace de la mente. Claro. Los animales no tienen mente, por lo tanto no tienen apego. Fíjate. Nosotros que tenemos mente, el apego, el ego, es una creación mental. Y eso es lo que nos ata a todo. El animal que no tiene mente, pues no tiene apego. Entonces, viven de otra manera, son más instintivos y sí que hay señales. Las señales pueden incluso, hay personas que le han venido en sueños, hay personas que le han venido con sensaciones. Lo que pasa es que si no estás consciente, pues no te enteras. Ya, claro. Pero si tú haces unos pequeños trabajos de meditación y trabajas un poco, al final sí es posible que recibas esa información sutil de que ya ha llegado tu momento. ¿O viene alguien a visitarte? ¿Alguien del otro lado? También se han dado casos, pero normalmente cuando vienen a visitar a los enfermos están ya donde está Salva, en los momentos de la transición o del moribundo, cuando vienen las personas del otro lado o empiezas a ver. Sí. Porque los chakras 6 y 7 son los que se expanden y los demás chakras se cierran, y entonces como que tienen la percepción del otro lado, entonces empiezan a ver a su padre, a su madre o a un ser de luz. Y si tú en ese momento mides, yo he medido con el péndulo los chakras, te das cuenta que todos están cerrados, prácticamente sin vibración, menos el 6 y el 7 que están expandidos, como si fuera una vidente. Los videntes suelen tener esto más expandido, pues así. Y entonces ven lo que antes no veían. Vaya. Salvi, cuéntanos la labor que realizas con esas personas que están a punto de cruzar al otro lado. Un poco. Pues en realidad yo hacer no hago nada. Trato simplemente de estar en una predisposición de tranquilidad, de aportar paz o de lucidez, que está relacionado con la luz, ¿no? De tratar de irradiar en ese momento que suele ser de bastante dificultad, más para los que nos quedamos aquí que para el que se tiene que ir, de irradiar serenidad o irradiar tranquilidad, paz, y en ese momento te llevas muchas sorpresas. O sea, cuando en lugar de dejarnos arrastrar por el dolor o por el miedo, por la pena, por la tristeza, que yo creo que es lo que nos lleva a no querer verlo, porque muchas veces, claro, para mí este tema a mí me resulta apasionante, pero a veces lo hablas con mucha gente que ni siquiera han visto un cadáver. Y que te dicen, calla. Claro. No me hables de eso. Ya no disfrutar del momento en el que alguien está dejando, o sea, está haciendo, deja su último aliento, que me parece es bellísimo y de una dimensión muy gratificante, una experiencia. Yo la asocio, como hablábamos, al nacimiento. Cuando un bebé llega, pues después del parto suele estar pues amoratado, ensangrentado, sucio, pero tú te lo pones encima y la sensación, o sea, la experiencia que tienes no tiene igual con lo que estás, o sea, no tiene relación con lo que estás viendo. Cuando un cadáver, o sea, cuando alguien hace su última respiración y ya ves que es un cadáver, porque se nota al instante, ya si habéis tenido la suerte o el privilegio de estar en ese momento, sabes perfectamente cuando acaba, ya solo ahí solo ya queda un cuerpo. Pues en ese momento cierras los ojos y te olvidas de la apariencia física que hay ahí
Y la sensación es que te pone los pelos de punta. Es una grandiosidad muy difícil de explicar con palabras, pero te invade o te arrolla como una ola de energía que te eleva. Y yo, en la última experiencia que tuve, oía hasta como una especie de ángeles cantando. O sea, oía música, oía una melodía que estaba sonando ahí. Y te eleva. O sea, que estás totalmente conectado con lo que está pasando en ese momento. Si te permites sentirlo. Y vivirlo porque muchas veces, plenamente. claro, el llanto, la angustia, la tristeza, el no te vayas, no, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Eso no te permite disfrutar del... Es como un bebé, o sea, puedes verlo y decir, uy, qué feo, está moratado, apepinado, sí, no sé cuánto, tal. O puedes abrazarlo y sentir el milagro que se está dando, sí, ahí, ¿no? El milagro de la vida. Pues igualmente a la inversa. Pero tú les dices algo, les coges la mano, les hablas o simplemente... Mejor no tocar. En esos momentos la conciencia está transitando y, como decía Pepe, en la tradición budista se considera que sube hacia... O sea, que sale por la coronilla, la energía o la conciencia. Y cuando tú tocas el cuerpo, la atención va donde tú toques. Sí. Entonces, cuando tú le tocas, como que pierde el hilo, claro, pierde el hilo. Le estás atrayendo otra vez hacia aquí, en lugar de expandirse. Entonces, yo prefiero no tocar. He tenido la experiencia de ponerme a tocar porque no sabía en qué momento estaba. Y sentir que no, o sea, que la persona solamente estar presente y vivir el momento. Ya está frío, ya lo notas muy frío y dices no. Y ahí también me ha pasado a decir, pues lo típico, ve tranquilo, que has hecho un gran trabajo. Aquí a tu alrededor tienes el fruto de todo el amor que has dado, tu familia, la gente que te quiere. Nosotros vamos a estar bien, ¿no? por si hubiese algún temor o algún apego algún aferramiento a no querer dejar o no querer hacer daño a los tuyos. Y luego al final digo, pero ¿quién soy yo para decirle nada? O sea, que vaya hacia la luz o que vaya hacia donde... Si ya lo sabe. O sea, si la persona que está en el momento, está transitando, ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Yo creo que lo está sintiendo y lo está viviendo de primera mano. ¿Qué le voy a explicar yo? Que no transita por ahí. Estoy aquí de prestado. Claro. Yo creo que tú haces una labor muy, muy importante y mira, yo tengo los pelos de punta, un nudo en el estómago porque estoy escuchando y bueno, creo que es algo maravilloso. Este trabajo no es para cualquiera. ¿Por el horario? Porque los únicos compañeros son cadáveres. Creo que tuviste problemas. Sí que los tuve. Pero ya estoy mejor. Bienvenida al equipo. ¿Eres la nueva? Megan. Te traigo un caso extraño. Se llamaba Hannah Grace. Su familia le estaba practicando un exorcismo o algo parecido. Algo salió mal. ¡El diablo será expulsado! ¡Basta! Y se murió de repente. Ya sabes lo que dicen. Si un exorcismo queda incompleto, el mal busca otro receptor. Creo que cuando te mueres, te mueres. Fin de la historia. ¿Te ves capaz entonces? Lo intentaré. Cuando te mueres, te mueres. Cuando te mueres, te mueres. Tienes que centrarte. Respira. Cuando te mueres, te mueres. Cuando te mueres, te mueres. Cuando te mueres, te mueres. Fin de la historia.
La 10ª puerta. Inma, ¿existe una atracción humana por la muerte y todo lo que la rodea? Sí, y lo he comprobado por experiencia propia. Primero lo podemos ver siempre en las religiones. Siempre ha habido un interés tremendo por la muerte que hay después de la muerte, qué es lo que ocurre cuando mueren, ¿no? En las religiones, desde los egipcios hasta en los prehistóricos. Se podría decir que se empieza a desarrollar la inteligencia cuando empiezan a hacer rituales de enterramiento. Y ahí es donde ellos como muestran una sensibilidad, ¿no? Por la muerte. Pues yo, como ya se ha dicho, yo soy criminóloga y raro es la persona a la que me pregunta ¿a qué te dedicas? Digo, soy criminóloga. Entonces un 80% me dice, hola, criminóloga, yo también, si pudiera estudiar otra cosa también sería criminóloga, por criminología, porque es súper chulo. Y el otro 20% pues me dice, guau, qué interesante, pero ¿has visto muertos? ¿Pero conoces a asesinos? Y yo veo una fascinación. Pero en una fascinación yo siempre digo, digo, a mí la parte de los cadáveres y tal, a mí no es lo que a mí me gusta más lo social y tal, la prevención y tal, entonces desconectan. Les importa un bledo que diga la parte más bonita para mí, ¿no? Ahora, háblale de cadáveres, asesinos en series que conocí, esto es una atención tremenda. Y yo me he interesado, ¿no? Y estuve buscando y hay unas explicaciones científicas, ¿no? Y biológicas instintivas. Una de ellas es que nos quedan resquicios de cuando teníamos que usar la violencia para defendernos, para cazar, ¿no? Ahora ya no es necesario, ahora ya no tenemos una bestia que pueda matarnos mientras, pues sí, ¿no? Pero bueno, que no es lo general, ahora vivimos muy tranquilos, pero nos quedan ese resquicio. Otra explicación que le dan a esa fascinación por la violencia, que lo vemos en el cine, lo vemos en la serie. El otro día, hablando en otro programa aquí en Metrópolis, hablamos de las películas de Tarantino y decía un colaborador, guau, es que a mí me hace muchísima gracia cuando le vuela la cabeza y salta el cerebro por el coche y yo me partía la risa. Yo estaba con los ojos así como plato, en plan, pues yo no le encuentro la gracia ni a la muerte ni a esas cosas, pero a la gente le gusta. Y resulta que, otra explicación es que con esa tensión que te da lo violento, porque la muerte está siempre arraigado a lo violento y al sufrimiento, que es lo curioso. Luego, como te relajas, se liberan endorfinas que dan placer y por tanto tiene como un toque adictivo. Otra explicación que es más psicológica, que uno dice, que bien que la víctima no soy yo, ¿no? Que gratifica el saber que le está pasando mal ajeno. Esa es otra explicación que he encontrado. Y luego leí justo anoche, fíjate qué curioso, en una obra de Eckhart Tolle, no sé si lo conocéis, ¿no? Que el libro es una monería. Él habla mucho del ego, ¿no? Esa parte de la mente de los miedos, arraigada al sufrimiento, que la llevamos un poco todos, ¿no? Y nuestro proceso de vida es vencerlo. Pues él dice que la gente, sobre todo a nivel colectivo y a nivel personal, le gusta la violencia. Aparte, hay un tipo de turismo que se llama tanatoturismo. Campos de concentración nazis, Pompeya, cualquier sitio donde haya habido cientos de miles de muertos, y es que nos gusta, al ser humano le gusta, ¿no? Y él dice que a la gente que más le gusta este tipo de muerte, de violencia arraigada, es porque dentro de sí mismos llevan sufrimiento, llevan un ego muy elevado y por tanto como que se alimenta ese ego y que de forma inconsciente tienden a nutrirse de ese tipo, y esto es que podría ser el reflejo de una sociedad muy cargada de ego, porque una persona que está bien, que lo que irradia es amor y vive en el amor y en la felicidad, pues no le agrada ni ver muerte, ni ver, ¿sabes? Ni saber este tipo de sucesos tan desagradables como puede ser el Holocausto, ni informarse sobre ello. Yo personalmente, a mí me gusta la criminología para prevenirla, pero de mi clase, y mira que no éramos muchos, éramos 40, creo que era la única, porque todos los demás que disfrutaban con las imágenes de medicina forense, les encantaba y es curiosísimo. Regodearse en la muerte les llena, les da vidilla, claro. Que es lo... Álvaro, ¿cómo vivimos la muerte? ¿Cómo es el proceso de duelo? ¿Lo vivimos todos igual? No, rotundamente. Desde la experiencia que llevo, que digo siempre por suerte, porque el pensar que tengo poca experiencia me da la sensación de que voy a tener mucho camino por delante y muchas cosas que aprender. Por la poca experiencia que llevo, cada proceso de duelo es dependiente de cada persona que vive el duelo. O sea, hay tantos procesos de duelo como personas. Sí que es cierto que hay determinados factores de riesgo, determinados factores de protección que hacen que hayan determinados tipos de duelo concretos, ¿no? Pepe estaba comentando antes el tema de
de que la persona se puede ir de una determinada manera dependiendo de si ha concebido su muerte o no, o si es la muerte esperada o no. Eso es lo que se puede llamar un duelo anticipatorio a la propia muerte, porque cuando uno va a morir también pasa un duelo. El simple hecho de la enfermedad ya es un duelo. O sea, yo pierdo mi yo sano y paso a mi yo enfermo. Ahí ya hay un proceso de adaptación por el simple hecho de que hay una pérdida, ¿no? De todos los tipos de duelo que hay, uno de los duelos que más dificultades acarrea es el duelo ante la muerte de una persona desaparecida, cuando no hay cuerpo. Cuando no tienes algo sobre lo que llorar. Efectivamente, y sí que es cierto que hay determinados factores de riesgo. Algunos de ellos pues son el que haya apoyo social o no haya apoyo social. Cuanto más apoyo social o más apoyo familiar tenga, más facilidad para superar el duelo. La religiosidad, la espiritualidad, el concebir cuando un familiar muere, que pueda haber algo al otro lado, que esa persona haya podido ir a otro sitio. El hecho ligado a la religiosidad de que se establezcan una serie de rituales durante el proceso de muerte, tal como estaba comentando Salva, y después de la muerte. Es decir, el que haya una serie de marcadores, una serie de pautas que hagan que a mí me facilite el que esa persona pueda pasar a otra vida, pasar a otro mundo, pasar a la propia muerte, eso facilita el que el duelo se lleve mucho mejor, principalmente porque se cierra un ciclo. En un duelo lo principal es que poco a poco, de hecho el concepto correcto es un proceso para la elaboración del duelo. Es como, yo se lo explico muchas veces a mis pacientes, es como cuando se hace un arroz. Un arroz hay que hacerlo poco a poco, muy lento, muy suave, y hay que ir macerándolo, y hay que ir analizándolo, y hay que ir viéndose y conociéndose y sabiendo cómo uno se encuentra, ¿no? Entonces el proceso se va elaborando, y durante esa elaboración, como tal y como estaba explicando Pepe antes, se van cerrando puertas y vamos cerrando puertas. Las fases del duelo también son muy claras. O sea, están establecidas 5 fases, ¿no? Que son la fase de negación, la fase de la ira, de la tristeza, de la negociación y finalmente de la aceptación o del rechazo. Esos son como una serie de puertas que tú vas cruzando, y conforme vas avanzando en esas puertas el proceso va mejorando, tú te vas sintiendo un poco mejor. Sí que es cierto que hay determinadas fases que es necesario pasar y que no son agradables. Cuando uno empieza con la fase de negación, que está en estado de shock, que no comprende lo que ha pasado, que no sabe por qué se tiene que enfrentar a esa situación, pues es una fase muy dura, pero es una fase que en la mayoría de los casos hay que pasar. No todas se pasan siempre, y no todas se pasan en el mismo orden, pero son fases por las que en la mayoría de los casos hay que pasar. Cuando tú llegas a esa fase de ira, en la que lo pagas con los demás, lo pagas contigo mismo, lo pagas con tus pertenencias, lo pagas incluso con Dios, si crees en Dios, y a veces aunque no creas en Dios, lo pagas con Dios. Esa fase también hay que pasarla. Luego esa fase de la que llaman negociación, es decir, cuando se lo explico a mis pacientes, se lo explico desde el punto de vista de la relación de pareja, que también es un proceso de duelo cuando hay una pérdida de una relación de pareja. De hecho, las fases del duelo son prácticamente las mismas. En esa fase de negociación tú intentas hablar con tu pareja, preguntarle qué ha pasado, intentas convencerla de que vuelva, de que no se rompa. Pues en un proceso de duelo se hace, pero en cierto modo con la vida, ¿no? El cómo me voy a plantear yo la vida, cómo se van a reestructurar los roles, por ejemplo, dentro de un sistema familiar. Cuando lo explico, intento explicarlo con una botella de agua, que aquí casualmente tengo una. La botella de agua, si está fría, cuando tú la pones en la mesa, deja siempre un cerco. Cuando quito la botella, el cerco se queda. Pues eso es lo que pasa con un proceso de duelo. Que aunque la botella se vaya, la esencia, el agua, queda. Y eso es con lo que hay que trabajar. Y todas las personas que hay alrededor de ese cerco, esa agua se la tienen que repartir. Y tienen que hacer una reestructuración de roles. Y dentro de la reestructuración de roles no solo está las funciones que esa persona tenía, sino la emoción que toda esa persona deja cuando se marcha, las sensaciones que transmitía a su círculo social,
tiene que hacerse esa reestructuración tanto a nivel familiar como a nivel social, como a nivel de pareja, incluso a nivel laboral. También tienen que hacerse reestructuraciones cuando hay un proceso de duelo. Después de la fase de negociación tenemos la fase de depresión. Ahí es cuando los pacientes peor lo pasan. Ahí es cuando vienen y me dicen: Álvaro, es que estoy peor que cuando entré. Claro, yo les digo, claro. pero es que es necesario. Es que tienes que llegar aquí. Es que es un proceso en el que en ese momento tú ya te das cuenta que ya no hay marcha atrás. Tú ya estás más cerca de la aceptación. Tú ya estás más cerca de aceptar que esa persona se ha marchado, que tienes que reestructurar tu vida de una forma diferente a como la tenías reestructurada. Porque eso, cuando dices: es que mi vida ha cambiado, mi vida va a cambiar, pues claro que cambia, pero completamente. O sea, se te reestructura, y más cuando es una persona muy allegada, se reestructura todo, porque todo lo vinculado con esa persona tienes que volver a reestructurarlo, volver a reformularlo. Entonces, en esa fase de, unos lo llaman depresión y otros lo llaman tristeza, dependiendo de cuánto tiempo estés en esa fase, es el darte cuenta. Es el proceso del darte cuenta, del caer de verdad. Y por esa fase hay que pasar. Este profesor que mencionaba antes, decía que no llorar no es olvidar, sino continuar recordando sin dolor. Cuando uno llora, piensan que cuando uno no llora ya es como si hubiera olvidado, y cuando uno deja de llorar, pues no tiene por qué haber olvidado, sino que continúa recordando, pero continúa recordando de otra manera, sin sufrimiento. Otra de las cosas que yo intento explicar es que el dolor es necesario y el sufrimiento no. Cuando tú vas al médico, a ti te duele la pierna, el médico te pregunta: ¿dónde te duele concretamente? Si tú al médico no le dices dónde te duele, pues tiene que hacerte el doble de pruebas para saber qué te pasa en la pierna. Pues esto es una cosa parecida. El dolor es necesario. Tú te tienes que doler y tienes que saber dónde te duele. Tienes que saber qué emoción tienes en cuanto al duelo, porque hay una diversidad de emociones enorme. Emociones que no se comprenden. Hay personas que vienen a consulta diciendo: es que yo siento alivio por la muerte de mi padre. Y detrás del alivio va la culpa. Porque cómo yo me voy a sentir aliviada por la muerte de mi padre. Y es un proceso de explicarle y de que se dé cuenta de que ha estado a lo mejor cuidando a una persona durante X tiempo, y que el que haya dejado a esa persona irse, eso le hace sentirse en paz. Y eso es un factor de protección contra el duelo. Pero la persona no lo entiende. Y al generarse esa culpa, eso lo que genera es un factor de riesgo para el duelo. Tienes que hacer una reestructuración y hacer una comprensión de todas las emociones y de todos los sentimientos que hay. En definitiva, yo me quedaría con esa frase que he dicho, de que el dolor es necesario y el sufrimiento no. Porque sufrir es estar inmerso en ese dolor de forma constante y regodearse. Y eso no es necesario. Mami, Dime, Colton. ¿sabías que tengo una hermana? ¿No sabías que Cassie era tu hermana? No, es que tengo dos hermanas. Hubo un bebé que murió en tu barriga, ¿verdad? ¿Quién te ha hablado del bebé que murió en mi barriga? Esa niña se me acercó y me dijo que murió en tu barriga. El dolor que sentí al ver a mi hijo al borde de la muerte. En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro. Vio algunas cosas que no tienen explicación. Tuvo una experiencia cercana a la muerte. Subí al techo y miré hacia abajo. Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro. Lleva horas ahí fuera, de pie. Papá, ¿qué le pasa a Colton? A veces dice cosas raras. Tu abuelo se llamaba Bob, ¿verdad? Murió cuando yo tenía tu edad. Me cae muy bien. ¿Viste a mi abuelo? ¿Es el hombre al que viste? Es él, es Bob. ¿Hoy le has dado un puñetazo a un niño? Se estaban burlando de Colton. ¿Vais a castigar a Cassie? Ni hablar. Le enseñaré a pegar sin lastimarse los nudillos. Quiero creerle, pero eso de lo que habla es imposible. Estamos aquí para apoyarte, pero no debes convertir la iglesia en un circo. La gente no me cree, ¿a que no? Hay gente que tiene miedo a creer. ¿No crees que deberíamos estar hablando de esta vida? ¿Crees que mi hijo fue al cielo? No te preocupes, me dijo que estaba bien. Lo ha cambiado. Pepe,
¿Las experiencias cercanas a la muerte son verdaderas? Hombre, aquí tenemos en Murcia un especialista que es un médico de la resaca y él ha demostrado que no son producto del cerebro, son producto de realidad, y lo ha demostrado un médico, porque ha echado abajo todas las teorías de que eso se hace porque el cerebro, cuando una persona siente emociones y el encefalograma, qué parte del cerebro se encienden y demás, ha demostrado que no son imaginación del cerebro. Se han dado en todas las culturas y cada persona lo vive de una manera. Hay personas que le han transformado la vida y personas que no. Yo te puedo contar una experiencia cercana a la muerte de una persona de mi pueblo, que es además inculto, porque yo creo que no tiene ni siquiera el graduado. Él se cayó de un piso, de un edificio que estaba en construcción, se cayó, se dio un golpe y se lo llevaron en coma. Entonces él cuenta lo siguiente, dice: cuando yo vi que entraba como en un túnel de luz. Dice, yo entraba y me encontré con un hombre que tenía una barca. Él no sabe nada de ninguna cultura griega ni de nada, no sabe nada. Con una barca. Y me extendió la mano y me pidió una moneda. Qué fuerte. Dice, yo le dije que no tenía nada, que ya le pagarían del otro lado. Y él me dijo que si no le pagaba antes, no me llevaba. Dice, entonces yo me di cuenta que él se fue sin llevarme. Dice, no, dice, pero lo curioso era que no iba en remo. Llevaba como una pértiga con la que avanzaba. Dice, y en esa barca, dice, había por lo menos 7 u 8 personas. Dice, todos con unas caras muy tristes, muy demacrados, hombres y mujeres allí en esa barca. Dice, él se fue. Dice, y entonces yo me quedé que no sabía qué hacer. Dice, y entonces oigo una voz que me dice que no era mi momento. Y yo vuelvo y entonces aparece el diablo. Dice, el diablo tenía una mujer muy guapa a cada lado de él y me dice que vaya con él, que entre en una especie de caverna que había allí. Dice, pero yo oía lamentos y gritos. Ya me decía que había una fiesta. Dice, la música que sonaba era música heavy metal, que es la música que le gustaba a él. Dice, me decía que pasara. Dice, pero yo al oír los lamentos, yo me mosqueé mucho y dije que no entraba ahí. Y entonces oí una voz que me decía, no ha llegado tu momento. Dice, y el diablo me llamó por mi nombre. Dice, yo luego oí una voz que me nombró a mí y me dijo, no ha llegado tu momento, tienes que volver. Y entonces, en el momento en que me dijeron eso, yo oí como la enfermera decía, doctor, el muchacho se ha despertado. Dice, y yo regresé y me encontré en la cama del hospital con los goteros puestos. Él no sabe nada de ninguna cultura, ni sabía cómo se llamaba, ni Caronte, ni qué es el río Estigio, ni sabía nada, en absoluto. Y él cuenta lo que vio, y eso es su experiencia. Pero cada uno vive, si tienes una experiencia cercana a la muerte, cada uno la vive a su manera. Dice que a él le preguntaron allí, vino un doctor, le preguntó si tiene alguna experiencia cercana, y él dijo que no, porque tuvo miedo de que al contarla le dieran pastillas o pensaba que estaba loco, y entonces no la contó. Sí, pero es que cada uno que cuenta la fiesta como le va. Sí, y él dice que le dijeron que no era su momento y que tenía que volver. Sí, pero ¿tú crees que hay experiencias cercanas a la muerte negativas? Sí, se han dado algunos casos, son las menos. Cuentan que aproximadamente un 20% de experiencias son negativas. Gente que ha visto oscuridad, sufrimiento y se ha venido muy mal. Sí, las hay. Son las menos, pero las hay. Pero se supone que cuando tienes la experiencia cercana a la muerte, es porque te vas a morir y luego vuelves, pero si tienes una experiencia negativa es como puedes pensar, pues porque he llevado una vida fatal y tengo que cambiar o algo así. Es que vamos a ver, es que lo que está claro es que al otro lado de esta vida tú vas con lo que vemos como personas que se quedan. Por ejemplo, vamos a empezar por el principio, la forma de ayudar. Yo creo que hay 3 formas de ayudar. Una es la más importante para mí, que es la información, es decir, hacer que las personas
sepan qué es la muerte, lo que tienen que hacer cuando mueran, cómo se presenta la muerte, qué tienen que hacer, que no tienen cuerpo físico, cómo pueden manejarse después, cómo pueden ver, qué tienen que seguir, qué tienen que hacer. Eso sería el principal. La segunda sería el acompañamiento, como dice Salva, a los moribundos, que decía Kubler-Ross o él o muchas otras personas que ayudan en el momento de la transición de distintas maneras. Cada civilización hace de una, los tibetanos cuentan una forma de hacerlo, tú puedes decirle que viene la luz o no, o acompañarlas, y el caso es estar de una manera u otra. Y la tercera forma es, una vez muertos, ayudarle a esas personas que no se han ido al sitio. Porque por mucho que sepamos, muchos se quedan aquí. Y te puedes quedar o perdidos, no sabiendo dónde vas, o en bucle. Y digo la diferencia, los perdidos son personas que en el momento de la muerte, por apegos o por lo que sea, no han seguido el camino. Imaginaos el caso más extremo, que puede ser a una mujer que al dar a luz muera y tenga su hijo. Esa persona, por mucho que intenten llevarla a su camino, se va a quedar con su hijo. Y posiblemente después se encuentre perdida porque no se quiere ir. Y en bucle serían las personas que, una vez fallecidas, continúan haciendo lo mismo que hacían cuando estaban viviendo. Yo he visto una pareja de personas mayores que estaban en bucle en una casa, y ella se iba a la cocina, fregaba los cacharros, ponía como una olla y se sentaba en una mezcladora como si fuera a tejer, y él se levantaba, se ponía su sombrero, salía a la calle, se iba hasta el bar, estaba un rato y volvía. Y eso lo repetían una y otra vez, y llevaban ya 30 años muertos haciendo exactamente eso. Porque ellos no sabían que estaban muertos. No, pero están en un bucle, y un bucle temporal en el cual el tiempo no es lo mismo que aquí. Entonces ellos seguían haciendo eso todo el tiempo. Esos no están perdidos, están perdidos entre comillas, pero están en un bucle. Los perdidos es, por ejemplo, una experiencia que nos pasó a una amiga que también es medium y yo que también veo muchas veces. Nos llamó una chica porque decía que en su casa un coche de juguete de los Reyes se había puesto en marcha. Había oído en su habitación que tenía un bebé hacer así. Y entonces ella se asustó un poco, y al rato volvió a oír el y entonces nos llamó por teléfono y dijo: oye, ¿hay alguien en mi casa? Entonces miramos, y mi compañera vio una mujer. Digo: no, mira que hay más. Entonces había una mujer, un hombre y un niño, y el que hacía era la mujer, que le decía a su hijo, que tendría 8 años así, que no hiciera ruido para que no despertara al bebé. Pero ellos se marcharon de la casa, estaban en Sangonera, y el camino que tomaron era hacia el Palmar. Entonces yo le dije a ella: ¿hacia dónde van? Dice: van hacia el Palmar. Iba una mujer, un hombre y un niño. La que llevaba la fuerza era la mujer. Iban de la mano los tres, pero la mujer era la que, digamos, tenía más luz y la que dirigía. El hombre era como más zombie, y el niño iba de su mano. Iban caminando, y entonces dije: bueno, voy a hacer un portal para que se vayan. Entonces hice un portal de luz, y la mujer, el niño y el hombre entraron. Y cuando ya se estaban entrando, entró el hombre, el niño, la mujer se paró un momento, miró hacia atrás y dijo, no oímos con la palabra, gracias. Ah, qué bonito. Y se perdieron en ese portal porque la ropa que llevaban era de los años 50. Llevarían un montón de años perdidos. Iban los tres. Pero entonces, si se supone que... Esos son perdidos. Pero se supone que cuando pasas al otro lado ves la luz inmediatamente. ¿No la vieron o no fueron hacia ella? Vamos a ver, depende de las circunstancias, tú no la ves. No la ves porque estás tu mente puesta en otra cosa. No sabemos las circunstancias de la muerte de estas tres personas. No sabemos si fue un accidente, porque eran el chico de 8 o 9 años, la mujer y el hombre. Muy raro que mueran por enfermedad natural. Lo normal es que pudiera ser un accidente o algo, y entonces no se han enterado. Y entonces, si tú no sabes nada, no siempre te vas a la luz. Tú sigues con tu... Ellos, por ejemplo, estaban perdidos, no sabían dónde iban caminando. No. Fíjate el tiempo que llevarían. Entonces, no siempre están a la luz. Sin embargo, a lo mejor una persona que muere con una enfermedad terminal en su cama, muchas personas sí se van, pero otras, cuando mueren, se van con su familia y se tiran años con su familia. Otras sí que pasan ese umbral. Cada uno lo hace de una manera. El acompañamiento está bien, pero en el acompañamiento muchas veces, como dice Salva, puedes no hacer nada y con tu presencia ayudar, pero también puedes ayudarle a que él vea lo que tiene que ver. A veces los seres que vienen del otro lado, padre, hermano, hijos o lo que sea, te ayudan a que te vayas con ellos.
Cuando murió mi padre hace 2 años, coincidió que yo estaba allí. Coincidió cuando murió mi madre, mi abuela, mi hermano y mi padre, ¿no? Pero bueno, cuando murió mi padre, me llamaron y tenía como una respiración, era un infarto, y él no padecía del corazón, pero estaba allí. Él me dijo: Pepe, ponme la mano en el pecho, que me duele mucho. Pero yo sabía que no podía hacer nada, y porque yo pongo las manos muchas veces, le quito los dolores, ¿no? Y me dijo: Pepe, de esta no salgo. Ay. Entonces en ese momento él entró en parada cardíaca y tardaron en llegar 2 minutos, porque venían a otro sitio la unidad móvil, y le dijeron entonces lo de mi padre, que llamamos a urgencia, y fue a entrar, y estuvieron media hora con la reanimación. Bueno, pues cuando mi padre estaba allí, lo que se presentaron fue mi madre, mi hermano y su madre, y más lejanamente había otra figura que yo no pude distinguir, posiblemente fueran sus padres o su padre u otros, pero estas personas estuvieron allí, y él hizo su momento de transición. Hice un trabajo para que su transición fuera así, pero en ese momento aparecieron esas tres seres que estaban en primera línea. Pues es mucho más fácil irse cuando ves a gente que conoces que vienen a por ti. Sí, pero fíjate, si mi padre estuviera apegado a algo muy fuerte, posiblemente su mente no estaría puesta en ese momento de la muerte, estaría puesta en lo que deja, en el hijo que se queda, en el hijo inválido. Imagínate una madre que tenga un hijo minusválido. Se queda con su mente: ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién va a quedarse con mi hijo? ¿Qué le pasará a mi hijo? Nadie lo va a cuidar. Entonces su mente no está en el marcharse. Entonces si viene alguien tampoco lo ve. Tampoco, porque está pendiente de eso, entonces posiblemente se quede. Y otras personas, por lo que sea, no lo ven. No todo el mundo lo hace igual. Yo el caso más lejano que he visto fue una mujer vestida con ropas del siglo XVII y XVIII, con una bolsa que se supone que era de dinero, y preguntaba que dónde estaba, no sé qué nombre decía, Luis no sé quién, y entonces le preguntamos qué hacía, y es que le habían dado ese dinero para ayudar a matar a una persona. Ay. Entonces ella, que era prostituta, le había bajado el dinero para que lo entretuviese y tal, para que lo mataran. Entonces ella, después de muerta, quería deshacer lo que había hecho, y llevaba casi 300 años buscando a la persona que le había pagado para devolver el dinero, como una forma de remediar ese daño que ella había causado. Entonces nos costó más trabajo hacer que esa persona siguiera su camino y entendiese que ya no podía encontrar a esa persona. Se hacía ya, Dios sabe qué, llevaba ropajes, no sé si era del siglo XVIII, XVII, pero llevaba un montón de tiempo buscando a esa persona. La culpa. Sí, son casos muy, muy curiosos. Y lo que he dicho antes, cuando han muerto las personas que han estado conmigo, yo he visto que los 4 elementos abandonan el cuerpo. Primero abandona la tierra, es decir, el cuerpo se empieza a quedar rígido, y es como si lo que es la tierra dejara de funcionar. Luego empieza a enfriarse desde los pies, desde la punta de los pies y las manos, hacia el centro del cuerpo, que es el agua. Es como si el agua, los líquidos, se van retirando hacia el cuerpo. Luego se queda todo el calor en el pecho, que es el fuego, que es en el corazón, y cuando ese calor se apaga, exhalas el último aliento, que es el aire. Entonces los 4 elementos hacen también su transición en el cuerpo físico. Y cuando el cuerpo físico muere. Vaya. Con los 4 elementos que terminan de salir, digamos, de pararse en su cuerpo. Valder, ¿cómo te imaginas o cómo piensas tú que es el lugar, el Valhalla, que es el lugar donde vamos después de morir? Yo es que no me lo he planteado nunca. Vale que me gusta mucho la mitología nórdica y demás, pero no sé. Te podría comentar un poco lo que en el medievo escribió el arcipreste de Ita en el libro El Buen Amor. Habían como 3 formas de las actitudes que hay frente a la muerte. Hay una que es un poco de tomarlo todo por igual, luego que es otra ya vinculada a la religión, dependiendo de los buenos actos o los malos actos, y otra más como la liberación del alma, era como salir del cuerpo. Que esto se utilizó mucho en el medievo por el tema de cuando la Iglesia se aprovechó de toda esa gente que tenía esos remordimientos, esa fobia a ser excomulgado, y dejaba todos esos bienes a la Iglesia y dejaba a la familia sin un duro. Sí, pero a ver, ¿cómo es
¿O no te lo has planteado de verdad de ninguna manera? Te aseguro que no. O sea, yo he estado... tuve ese problema de anemia y me ingresaron en el hospital y yo estaba en el hospital y como que me daba exactamente igual. No tenía así un planteamiento... Si había o no había, te daba igual. Había o no había, pero no, desde mi punto de vista no creo que sea como nos lo han planteado, de que es como otra vida en otro... Yo creo que es eso, como somos una materia insustancial y eterna, no podemos residir dentro de un cuerpo que no es eterno. O sea, coge una manzana y verás cómo se pudre, pero la manzana, digamos que tiene su propia esencia, y al ser eterna se acaba el cuerpo y luego pasaremos a otro plano, digamos. Pero en cuanto a conciencia, yo creo que si no tienes ningún trauma o ningún remordimiento durante la vida, no creo que te quedes aquí. Yo creo que te expandes, digamos. No sé a dónde pasas, pero te unes con el universo. Un conjunto de todo, digamos. Fíjate, Susi, que primero hay que deshacer los cuerpos. Sí. Y después del cuerpo físico, que la persona ha muerto, el cuerpo energético es el que se deshace, se dura 2-3 días. Pero luego está el cuerpo astral y ese dura muchísimo tiempo. Y es donde vives en el paraíso supuesto. Porque ya el propio Papa ha dicho que el paraíso es una creación mental, lo mismo que el infierno. Pero el paraíso existe realmente para las personas que mueren. O sea, el paraíso de los vikingos era el Valhalla, como ellos lo veían, una gran sala donde comían con Odín, pero es que los indios americanos, su paraíso era una gran pradera con bisontes y con cazas. Y realmente esa creación mental se produce porque en el astral lo que uno piensa lo crea, instantáneamente. Entonces, una civilización que cree que el paraíso es como creen que es, ese paraíso está creado en el astral, con la mente de la persona que va pasando. Y cuando tú mueres, tú vas a ese paraíso que tú crees que es y lo sigues creando mentalmente. Lo creas porque tú lo crees y porque está creado por las personas que creen que es así. Y habrá tantos paraísos como civilizaciones, o como religiones, o como incluso como personas, si tú te creas tu propio paraíso. Y luego tendrás que pasar a otro nivel. Claro, pero ahí donde entra, si tú tienes una conciencia de verdad, esa parte del paraíso te la saltas, porque no necesitas eso. Ahí es donde entra tu conciencia y donde entra la preparación, la meditación, para saber qué tienes que hacer cuando uno muera, para no pasar ese tiempo ahí en ese supuesto paraíso que es una creación mental creada por todos los que están. Los vikingos tienen el suyo, los cristianos tienen las arpas. Pero hay gente que se queda directamente porque a lo mejor su disfrute, el mío es pintar, a lo mejor yo me quedo aquí en otro plano pintando eternamente. Porque te quedas mucho tiempo ahí, entonces hay que pasar de todo eso. No, eternamente no, hasta que el cuerpo astral se deshaga. Sí. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Guapa. Gracias. Pues vamos en la noche, va bien, va muy interesante. A ver, Gabriel. Ya lo oigo. Ya veo que estáis ahí en plena salsa. Sí. Solo nos faltas tú. A ver. Pues sí, es una pena no estar allí con vosotros. Bueno, pero por teléfono está muy bien. Dinos. ¿Nos vas a hablar de las transcomunicaciones? No, os voy a hablar más bien de qué es lo que hay después de la muerte, de cómo sería el más allá, cómo sería ese mundo que hay al otro lado. Realmente vamos a entrar en un terreno muy especulativo, porque eso no lo sabe realmente nadie. No se pueden hacer afirmaciones taxativas al respecto porque no tenemos suficiente información y la que tenemos no tiene suficientes garantías. Ese que hay después de la muerte es la gran pregunta que se ha hecho el hombre pues de sus orígenes. Lógicamente para el materialismo o para el materialista la única respuesta es la disolución en la nada, el no ser. En cambio para el creyente, para la persona espiritual, pues al morir digamos que iniciamos una forma de vida distinta, nueva, superior, en nuestro progreso hacia Dios, hacia la luz eterna. Para cada uno de nosotros, claro, la respuesta definitiva llegará pues cuando muramos, porque mientras tanto no lo sabemos. Ese es el problema. El problema es conseguir que alguien vaya a ese más allá y nos dé una comunicación, funcione como una sonda para nosotros, es decir, nos transmita información fiable y rigurosa y contrastable, pero claro, mientras no tengamos eso,
mientras no tengamos tanatonautas, por decirlo de alguna forma, o sea, navegantes del lado de la muerte, pues no lo podemos saber. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Pues solo tenemos los supuestos testimonios de quienes ya han cruzado y viven en ese más allá. Todo lo debatibles que se quiera, por supuesto. Pero no hay que olvidar algunas cosas, que esos testimonios nos dibujan un panorama coincidente entre todos ellos, de forma independiente coincide, y aparte una cosa que me llama mucho la atención es que es coherente con la física de vanguardia y también con la teoría de la ideoplastia que yo he desarrollado muchas veces, la he nombrado a lo largo de todos mis libros. Es un denominador común, que es la capacidad de la mente de materializar las ideas, de utilizar la energía, utilizar la información para constituir un molde en el que la materia se modele y se creen estructuras y se cree realidad. Entonces, ese más allá tiene mucho que ver con la ideoplastia. Concretamente, en esta dimensión la tratamos en lo que tiene que ver con la muerte, pues la tratamos en el libro Son reales los espíritus, de la Casa de la Sabiduría. Pero también lo tratamos en nuestra serie sobre milagros, para explicar cómo se forma un milagro, a la hora de hablar de los campos morfogenéticos en la evolución, en la formación de la vida. En fin, le damos por supuesto, en la física, como los moldes constitutivos hechos de información y energía para la formación de las galaxias, por ejemplo. O sea, tiene a todos los niveles la ideoplastia. Pero ese sería ya otro tema, ¿no? El caso es que según esos informes, que ya digo que son inseguros, pero bueno, ahí están, tras la muerte nuestra alma volverá a ser libre, digamos, ¿qué quiere decir libre? Pues a escapar de las limitaciones del tiempo, del espacio, de la materia, del cuerpo y de este mundo 3D, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el más allá precisamente el espacio no es un obstáculo a superar, no es una limitación. El tiempo se contrae o se expande. La percepción, al parecer, es holística e instantánea, o sea, tú piensas en algo e instantáneamente conoces ese algo, y aparte holística en el sentido, muchas veces los testigos o supuestos testigos lo describen, dicen como si tuviera ojos en todas partes, por arriba, por abajo, a todo mi alrededor, por todo. Imagínate una cabeza que fuera toda ojos, pues eso es lo que yo sentía, te dicen, por ejemplo. No es lo mismo que en este mundo, ¿no? Entonces, de ahí la dificultad, porque claro, es otra dimensión, de ahí la dificultad para dar una descripción de ese otro nivel de existencia, aunque, ya digo, se puede componer una visión general del más allá utilizando fuentes distintas que presentan puntos de coincidencia, como he dicho antes. ¿Cuáles son esas fuentes? Pues las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias extracorporales, perdón, la canalización mediúmica, como tú muy bien decías, Susi, la transcomunicación instrumental, las experiencias religiosas místicas, etcétera. O sea, hay varias fuentes y todas coinciden en un panorama como el que vamos a ver a continuación. Entonces eso creo que le da cierto, por lo menos, el derecho a ser escuchado, ¿no? En todo caso, se trata de un mundo donde hay luces, paisajes, colores, sonidos que son agradables, pero distintos a los de este mundo. Dicen algunos testigos que hay colores que nunca ha visto aquí. Incluso luego las cosas, por ejemplo, los árboles, la hierba, todo está como impregnado de una luz que es diferente. Es un poco como cuando tú ves que en un día de sol da el sol en la hierba y la hierba brilla, que ya no se sabe si es verde o plata. Pues una cosa así es. Además se trata de un mundo, ahí volveríamos al tema de la ideoplastia, donde el pensamiento es capaz de producir efectos instantáneos sobre la percepción, cambios en la situación del sujeto en su entorno. Por ejemplo, yo quiero ver lo que hay dentro de una caja, al instante lo veo, mi percepción está dentro de la caja. O pienso a lo mejor en ti que estás en Murcia, pues de aquí desde Málaga instantáneamente no tengo que viajar, sino que instantáneamente te veo donde tú estés, ¿no? En las relaciones con otros seres, o sea, no hace falta que tú me digas que estás contenta, enfadada o triste o lo que sea, sino que yo instantáneamente que me fijo en ti, ya sé cómo estás, y tú en mí. O sea, no hace falta. E incluso existe la posibilidad de crear realidades virtuales, es decir, los pensamientos son visibles como formas de luz que crean la realidad. Eso es la ideoplastia, o una de las aplicaciones de la ideoplastia, como dije antes.
De hecho, digamos que el más allá está hecho de una matriz de energía psicorreactiva, es decir, que tú piensas y aquello reacciona a tu pensamiento. Nuestro mundo ocurre, pero de una forma mediada, porque nuestras ideas construyen el mundo, pero también hace falta unos procesos materiales mediados, o sea, por medio, ¿no? Allí no, allí es todo modelable por el pensamiento con muchos grados de libertad, o sea, lo que se llama en ciencia grados de libertad, es decir, muchas gradaciones de valores cuantificables de una variable, ¿no? Ahí se puede, hay una amplia libertad para crear conforme a tu espíritu, siempre dentro de un límite de unos entornos básicos, objetivos, que existen con independencia del observador, o sea, con independencia de mí que estoy en el más allá, por ejemplo, ¿no? Y no cambian con los distintos pensamientos. Por ejemplo, yo allí puedo crear una casa como a mí me guste, o puedo desear cualquier cosa que a mí me guste, o dedicarme a pintar, como decía por ahí un compañero. Lo que no puedo es convertir aquello en un infierno, por ejemplo, si es un paraíso. No, hay unos límites. Esos límites son más flexibles que los de aquí, que los de este mundo, que son mucho más estrechos, pero también existen límites. Es decir, allí como este mundo, como igual que este mundo de aquí, aquel mundo es subjetivo y es objetivo a la vez. Por otra parte, el más allá está formado por muchos niveles, los más cercanos a nuestra dimensión. Quiero decir aquí que excluimos de esta descripción los niveles negativos, que los hay, y muchos. Pues eso, lo más cercano a nuestra dimensión, como decía, son menos sutiles, menos evolucionados y más similares a nuestro mundo. O sea, a veces parecen incluso copias virtuales de nuestro mundo. Hay naturaleza, comunidades de personas afines, casas, puedes llevar gafas si te gusta, aunque si no, no tienes ningún problema ocular. Hay aprendizaje ameno y profundo, hay escuelas, hay actividades realizadoras y solidarias, por ejemplo, atender a las almas de los niños que vienen. Tenemos bellos cuerpos energéticos como los nuestros, pero que despiden luz, etcétera, ¿no? O sea, que se parece un poco a nuestro mundo, pero son mucho más armoniosos, más bellos, llenos de bondad, de luminosidad, de felicidad, de dicha. Pasado ese nivel, los seres espirituales ya, ellos suelen decir que son pasajeros de la eternidad y se describen como pensamientos y formas, es decir, ya son esferas, ya son campos de fuerza, ya no necesitan tener, cada vez se va despegando uno más de lo dimensional, no solo ya de lo material, que al morir estás despegado, sino de lo dimensional incluso, ¿no? Ahí es donde se confirma nuestra visión de la mente como una estructura autoconsciente de información, tal como expresamos en mi libro Más que un cerebro, el psicólogo en la búsqueda del alma. Pues esto coincide también aquí, aunque sea un terreno totalmente distinto. Estos seres espirituales ya a ese nivel superior se autodescriben como luces pensantes en un mundo de imágenes, sonidos, conciencia libre, totalizadora, donde conectas todo con todo, donde tienes todas las respuestas, no necesitas expresar ni conceptos porque ya los tienes todos. Por supuesto, si viviéramos eso nosotros directamente, nos sentiríamos extraños, mal. Por eso hay ese nivel inferior a este, en el que he dicho que es como un remedio de nuestro mundo, porque tenemos que ir adaptándonos, ¿no? El caso es que esos seres más superiores viven inmersos en sentimientos pues, de paz, de familiaridad, o sea, hay presencia de seres queridos, hay una unidad universal. Como he dicho antes, gozamos de una mayor comprensión de la verdad, experimentamos sensaciones de estar liberados de los marcos espaciotemporales, bueno, en realidad eso desde el nivel anterior, como he dicho antes, ¿no? Y percibimos la omnipresencia de Dios como alguien, no como algo, como creen los panteístas, la nueva era y toda esta gente, sino como alguien bueno, poderoso, omnisciente, amoroso, etcétera, o sea, como un ser personal. Dios es, por supuesto, según estas informaciones, el máximo nivel, la máxima aspiración que hay en el más allá. No es, de hecho, no es posible coherentemente creer en un alma y en un más allá y al mismo tiempo negar a Dios, pues si uno entiende bien cómo funciona todo esto. Es significativo que si tú admites el alma y el más allá,
pues automáticamente rechaza radicalmente la gran objeción que hay contra la existencia de Dios, que es el paradigma materialista. Todo eso de bloque lo rechaza. Y el que cree en el alma y en el más allá admite la preexistencia, digamos, de una mente respecto a la realidad material, que es exactamente lo que sostiene el teísmo, o sea, la idea de que hay un Dios. Aprobamos, además, si creemos en eso, aprobamos una tradición, unas creencias que a nivel mundial y transcultural, en cualquier cultura, apoyan y siempre han apoyado que por encima de los espíritus, las almas, los paraísos, etcétera, está el ser supremo, el gran espíritu, la mente creadora preexistente, llámalo como quieras, Dios en nuestra cultura, y además apoyamos la existencia de un orden y una evolución espirituales que requieren una explicación en alguna parte, lógicamente en una voluntad ordenadora y en una meta suprema, y eso es lo que llamamos Dios, ¿no? Entonces, todas esas consecuencias que he enumerado tiene el hecho de creer en ese más allá. Por eso, yo es que me acuerdo de una película, ya no me acuerdo el nombre siquiera, una película de la época de la Guerra Civil, que me parece que era Victoria Abril, hacía un personaje, decía, yo soy espiritista y atea, y eso me llamó mucho la atención, entonces, por esto que acabo de decir, ¿no? Bueno, el caso es que la visión trascendente de la realidad propone que tras la muerte seguimos evolucionando como espíritus. ¿Qué son espíritus? Pues energía autoconsciente, es decir, estructuras de información tan complejas que se autoperciben, etcétera. Como digo en mi libro, más que un cerebro, del psicólogo a la búsqueda del alma. Y pasamos automáticamente a un nivel afín con el nuestro, como ya he dicho, en cuanto a estado evolutivo o nivel de conciencia y moral, donde un poco seguimos siendo nosotros mismos, pero ahí habitan seres semejantes a nosotros en su grado de conciencia. Y allí permaneceremos mientras así lo permitan nuestras necesidades evolutivas, pues de aprendizaje o de retribución, porque allí también hay retribución cuando ha lugar, o sea, karma, lo que llamamos vulgarmente karma. Llevamos con nosotros a ese nivel nuestra personalidad, nuestros modelos de sentimientos, sensaciones, impresiones, emociones, valores, desequilibrios y patrones mentales. Según haya sido nuestra conducta y nuestra necesidad de aprendizaje, se nos liberará o no de los aspectos negativos o más o menos negativos de nuestro ser. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado, que hay gente que piensa, es que como es un espíritu del más allá, ya es bueno. Y dice, no, cuidado, allí seguimos siendo nosotros mismos. Por lo menos en el primer nivel, que es el que se interesa en comunicarse con la transcomunicación. Los de niveles superiores muy raramente, y salvo que tengan una misión muy específica, lo harán. En general los que son los de nivel bajo, y como te pillen estos niveles así de personas que han sido regulares, pues prepárate para el engaño, y si te pillan niveles inferiores, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero estamos hablando más o menos de personas normalitas, ¿no? Pues entonces allí estás claro, pintando, Gabriel, estás pintando aquello también que casi tenemos ganas ya de verlo. Hombre, yo desde luego. Bueno, allí, como te digo, no estamos abandonados tampoco a nuestra suerte, porque allí recibimos asesoramiento y enseñanzas por parte de seres superiores, maestros, o por desgracia también arresto y molestias por seres inferiores cuando ha lugar, porque no hemos sido precisamente muy buenos, que digamos, que están encargados de ese fin y, en último término, de guiarnos en nuestro largo camino hacia Dios, porque cuando vas al más allá no es como dice la Iglesia Católica, que ya estás directamente en el cielo, a no ser que hayas sido súper santo, que te ahorres muchas cosas. No, hay un largo camino para llegar a Dios. Bueno, Gabriel, sí, un largo camino, desde luego. Ya lo creo. Pues te comento, las coincidencias transculturales de esta visión sobre el más allá, yo no creo que se puedan explicar por la existencia de una literatura esotérica universal, que cualquiera puede decir, claro, se coinciden porque todos leen lo mismo. No. En buena parte esta literatura se ha fraguado posteriormente a muchas de estas vivencias, de estas informaciones. En segundo lugar, estas vivencias se han dado en personas sencillas que no conocían las experiencias de los demás ni estaban familiarizados con las tradiciones esotéricas universales. En tercer lugar, en estos relatos faltan muchos elementos propios de esas tradiciones esotéricas. Si estas experiencias se inspiraran en esas tradiciones, entonces habría un mayor número de esos elementos y pautas
presentes en esas tradiciones, como digo. Y en cuarto lugar, estos elementos de coincidencia armonizan a su vez con una nueva visión de la realidad que nos aporta la ciencia de vanguardia, como ya he dicho antes, la unidad esencial del todo, la mente y la información modulan la energía para convertirlas en realidad, etc. Es decir, como he dicho antes, física cuántica, por un lado, y ideoclase. Y por último, quiero recogerte, ya con esto termino, quiero recoger algunas declaraciones de esas informaciones. Por ejemplo, el espíritu de Richard Long, que había sido un ateo, le comenta a su mujer a través de la medium María Moreno, dice: el alma nunca muere. Donde estoy he descubierto que hay un Dios y he encontrado eso que no conocía antes, la paz de la mente. Y la difunta Elena, conversando con su madre, también otro caso estudiado, dice: sí, mamá, os tenéis que alegrar, porque aquí en la eternidad, cuando nuestro espíritu esté totalmente elevado, terminaremos fundiéndonos en la luz divina, junto al Señor nuestro Dios. Qué bonito. Sí, y nos dice, un espíritu le dice a la famosa medium Jan Moranier, dice: para nosotros que vivimos en los niveles blancos, no sé qué serán, Dios es una realidad, una luz y una voz. Sus rayos luminosos lo inundan todo. Nadie de los que vivimos en las esferas blancas ha visto a Dios. Quiero decir en su totalidad, porque vemos su luz y escuchamos su voz, pero no tenemos acceso al nivel en el que Él está. Algunos lo llaman Dios, otros Alá, otros Brahman. Es el mismo para todos. Le llamo Dios para facilitar la comprensión, pero estamos en presencia de una poderosa fuerza cósmica, una inteligencia que todo lo abarca, que todo lo rige. Esta inteligencia es amor, armonía, justicia, sabiduría y perdón. Y nos dice una comunicación recibida por el famoso canalizador y autor John Climo, que ha escrito sobre el channeling mucho, ¿no? Dice: Dios es una conciencia que está en todas partes y se hace sentir por doquier. El espíritu va despertando a su conciencia a medida que va ascendiendo de plano. De ahí que a mayor ascenso, mayor grado de conciencia, comprensión y percepción de Dios. Eso le comunica un espíritu. Y nos dice, sacamos de una experiencia cercana a la muerte, documentada por el famoso doctor Gaona, el psiquiatra muy conocido, muy mediático. Dice: me acuerdo que pensé en aquel momento, dice una persona que estuvo en el más allá y volvió. Me acuerdo que pensé en aquel momento, lo que dice la religión es verdad, Dios es amor. En cuanto al famoso Myers, un parapsicólogo que ha analizado cientos de comunicaciones a principios del siglo XX, una de las revelaciones dice: el tiempo no existe y en estos niveles las almas ya no tienen forma. Somos energía pura que existe gracias a la mente de nuestro creador. Y le dice un tal espíritu llamado Alien, o autollamado Alien, a Paul Misraki, el famoso experto, dice: él, o sea Dios, se encuentra encima de nosotros y le elevamos plegarias. Es maravilloso verlo, aún de lejos. Uno espera acercarse a él algún día, pero es necesario tener paciencia y trabajar mucho en su seno antes de que sea posible llegar siquiera a su lado. Una comunicación citada por Stern, Jane Stern, otro psíquico, dice: después nos trasladamos a dimensiones espirituales más elevadas hasta que por último nos convertimos en acompañantes y adoradores de Dios. Y la famosa medium italiana Paola Giovetti, que es una super medium, una fiera la tía, vamos, dice, el espíritu le dice: mi espíritu está en continuo devenir, es decir, en una continua elevación, porque, ¿sabes, mamá? Para alcanzar la luz más resplandeciente junto al rostro de Dios, debemos recorrer un largo camino. Otra comunicación espiritual de Paola Giovetti le dice a un espíritu: la felicidad consiste en comprender el esplendor de Dios. Entonces se abren vuestros ojos espirituales y os despertáis en un mundo maravilloso. Os despertáis y os dais cuenta de la armonía y del esplendor. Bueno, Gabriel. Y la penúltima es: conservo la apariencia terrenal, pero ahora irradio luz. Soy una pequeña centella de Dios que es la luz suprema. Y la última es: no temáis a la muerte, nada hay que temer. Todas las penas, todos los dolores, todo lo feo de la gran crisis pertenece al lado físico. Del otro lado está el divino amor. Esa es una comunicación mediúmica recogida por el famoso investigador Ernesto Bozano. Y en fin, eso es lo que nos espera, básicamente. Eso es lo que nos espera, pues el amor. Del amor y al amor, lo veremos.
Creo que nos esperan cosas maravillosas, menos mal. Yo me voy a portar muy bien, por si acaso. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches. Un placer estar con vosotros. Besos a todos. Adiós. 65 años. Son apenas un suspiro. La muerte. Sí. No es cierto, solo eres un chico con un traje. Venía con el cuerpo que elegí. ¿Quieres usarme como guía? Es tu papel, Parrish. Señor Parrish, el caballero se quedará a cenar, señor. Sí. Si digo quién eres, no creo que nadie se quede a cenar. ¿Tu amigo no tiene nombre? Su nombre es Joe. ¿Joe qué más? Black. ¿Nos conocemos? No es de aquí. Se me nota. Esto es una... Suicidio, muerte violenta, enfermedad, eutanasia. Los que mueren así saben que han muerto. Verán lo mismo que los otros tras pasar el umbral. ¿Qué pasa con aquellos que congelan su cuerpo? ¿Están muertos o vivos? A ver, ¿quién me contesta? Bueno, el suicidio no es igual. De hecho, se suicidó hace un par de meses un chico joven, de unos 15 años. Y ahora es cuando está preparado para poderle ayudar a que haga el camino. Hasta ahora era imposible, no se podía acceder prácticamente a él. Estaba envuelto como en una propia... como nube, culpa, posiblemente, culpa por haber dejado, y entonces era prácticamente imposible llegar a él para que pueda seguir su camino. Estaba como perdido. Y la muerte violenta, pues he dicho antes, cuando alguien muere violentamente, muchas veces, me acuerdo el caso que contó nuestro compañero un día que vino al programa, cuando estábamos en el otro lado, en la otra sala, y habló de que él veía al subir el puerto de la cadena a un motorista que hacía dedo y se iba andando hasta la gasolinera que hay en lo alto, y cuando llegaba allí volvía a hacer lo mismo, hablando de que no le hacían caso, nadie lo recogía porque había habido un accidente de moto, y él hacía lo mismo. No hace mucho me pasó a mí de ir a Archena. Había un constructor que iba a hacer un solar, y allí en ese solar se le pinchaba la máquina nunca le había pasado, la máquina esa de excavar, las zanjas salían torcidas. Entonces decía que hay algo. Entonces fuimos una compañera y yo veía un hombre, ella lo vio con un poco más de detalle. Entonces dice: veo aquí un hombre con el pantalón remangado, con una azada pequeña en el hombro, y que dice que esta tierra es suya y que aquí no quiere que haya nadie. Entonces estos constructores llamaron a su padre, que tenía unos 80 años, y cuando le describió quién era, se quedó blanco, porque ese hombre pasaba por delante de su casa todos los días. Vivía en el pueblo y allí tenía su tierra. Y él había muerto y continuaba, ya había muerto hacía unos 30 años, y continuaba todos los días yendo de donde vivía supuestamente, subía toda la cuesta, que había unos 5 kilómetros, hasta allí. Y lo describió tal y como era, con el pantalón remangado, con la azada puesta, un poco encorvado, con un pantalón atado con una cuerda, exactamente como era. Y nosotros no conocíamos de nada a ese hombre. Y él venía todos los días, seguía haciendo lo mismo que cuando estaba vivo. Por el apego a la tierra. Sí, y seguía igual con su camino todos los días. Y el hombre este lo conocía, nosotros no lo conocíamos. Y nos costó también bastante que se fuese, pero se fue, dejó ese estado que tenía. Entonces no es lo mismo la muerte de golpe, donde tú vas en un coche, ¡bum!, y has muerto, que en un hospital, como dice Salvi, o un suicidio. Sí, que no es lo mismo vérselo venir. En el suicidio hay un componente de culpa muy grande, y eso te encierra en tu proceso mental, y es como si te bloquearas a ti mismo. Y entonces es distinto. Los congelados no sabemos. ¿Qué pensáis? No, yo desde luego no lo sé. Si el cuerpo físico no está muerto del todo, tú tampoco estás liberado del todo. Igual el alma está como en un sueño latente ahí,
hasta que realmente mueras o no mueras. Estás alargando un proceso que no es natural. Hay personas que le congelan solo la cabeza. Bueno, pero sí, porque esperan en su día sacar toda la información del cerebro para implantarlo en otro cuerpo, en otro cerebro. Piensan que en un futuro estará esa técnica. Que me parece pero muy, si no estás muerto, no estás muerto. No, ya, claro. Pero, bueno, claro. A lo mejor, bueno. Tú imagínate que vuelves a la vida dentro de 300 años. Sí. El alma la tienes, digamos, atada a ese cuerpo físico mientras que no muera de verdad. Pues espero que sí, porque si vuelves a la vida y no tienes alma, pues no sé lo que podría No, pasar. es que no podré vivir, pero quiero decir que estás atado ahí esperando a ver qué pasa. Claro, es un estado, porque ahí podrías haber, a lo mejor si estás 300 años, podrías haber tenido en medio una vida más que no has vivido. O sea, has paralizado tu evolución. Yo es que no creo que eso de congelar el cuerpo llegue muy lejos. Creo que eso están muertos directamente. No, pero no están muertos todavía, porque están investigando, hay sobre todo hay anfibios que son congelados y al descongelarse viven. Tienen en sus células, sí, congelados viven. Incluso hay insectos como uno que se llama el oso, que es una especie de ácaro que es capaz de vivir en el espacio externo. Que es posible que la vida pueda venir por el espacio externo. Es capaz de ir fuera de la Tierra y no morir. Entonces, si hay una técnica futura en la que tú puedas descongelar a alguien sin que las células se rompan, como no lo sabemos, la técnica avanza, esa persona está con el cuerpo ahí en stand-by. No está muerto, ni está vivo. Yo creo que sí, porque justo has comentado antes cómo se retiraban los elementos. Pero es que no he llegado a hacerlo. Se han congelado antes de que eso se haga. Pero la conciencia sí que ha salido del cuerpo. Es que no lo sabemos. ¿Y si vuelve a la vida, qué pasa? Yo creo que son suposiciones que nos hacemos nosotros cuando atraviesas, o sea, cuando realmente estás transitando. Como sufrir una hipotermia, como morir. Claro. O como una experiencia cercana a la muerte. Estás en coma, una persona está en coma 7 años y despierta esa persona. En ese momento está viva porque tiene constantes, pero no tiene conciencia. ¿Dónde está la conciencia en ese tiempo? Incluso los que vuelven ni se acuerdan. No se acuerdan de dónde han estado. O sea, no tienen ni siquiera como un sueño. Y a lo mejor se han tirado 7 años o 10 años en coma. Claro, y la conciencia se queda ahí sin poderse expresar, porque realmente nuestro cuerpo es la expresión de la conciencia. A nivel emocional, a nivel físico. Si tú le coartas eso, estás coartando tu propia evolución. En el caso del coma no, porque cuando pasaran 80 años el mismo cuerpo se va deteriorando y moriría de todas maneras, pero un congelado sería una cosa curiosa. El día que alguien se descongele, ¿qué pasará? Si es que se llega a hacer eso. El proceso que estoy comentando es el de la criogenización. En el proceso de la criogenización es que hay una cosa, no sé si la has mencionado, pero claro, el ser tiene que estar vivo. O sea, la idea es bajar los niveles térmicos de ese ser a tal temperatura para que se pueda conservar. En el momento en el que el ser está muerto, ya es muy difícil establecer conexiones. Pero sí que es cierto que, como ha comentado Pepe, de hecho el artículo salió hace no mucho, salió hace menos de un año, que encontraron un microorganismo que viajó por el espacio, llegó a la Tierra y consiguió mantener sus niveles térmicos muy bajos. Se llama oso, además lo podéis ver, tiene forma como de un oso de peluche, y ese insecto es el único que es capaz de vivir fuera del espacio, fuera en el espacio. Pero además de eso hablamos de que se congelan los embriones y vuelven a la vida. Claro. Pero los embriones se congelan vivos. El proceso de criogenización que se está haciendo hoy día es con la persona muerta. No, viva, antes de morir. Antes de morir, para poder recuperarla, claro. Si no la puede recuperar. Si te mueres, ya estás muerto. Son vivos. Imagínate que yo tengo un cáncer terminal, pero estoy vivo. Y digo, bueno, como va a ser terminal, quiero que me congeléis. Para que en un futuro me descongeléis y haya me curen del cáncer, que ahora no tiene curación. Y me congelan. Y me congelan estando vivo. No he muerto. Claro, es que si me muero ya estoy muerto. Claro. No, estoy vivo, la congelación. Están vivos, sí. No lo digo porque eso entra en unos términos éticos un poco... Claro. Difíciles. Pues ahí está. Sí. Yo creo que estás como en el coma, o sea, te quedas en stand-by y lo que haces es parar tu evolución también. Pero bueno, eso es la decisión de la persona.
Pero fíjate que ahí está decidiendo, es curioso porque ahí está decidiendo la parte más inferior de un ser, toda la evolución de un ser. Yo quería comentar, Susi, por lo que estaba hablando antes de lo del tema del suicidio, a colación que hace unos días, el día 10 de octubre fue el Día Internacional de la Salud Mental, y aquí en España se hizo una mención muy importante al suicidio, principalmente porque en España no hay un plan nacional de prevención contra el suicidio, cuando la estadística dobla la de los accidentes de tráfico. En España el año pasado creo que hubieron unas 3.800 muertes por suicidio. 10 por día. Y unas 1.500 aproximadamente por accidentes de tráfico. Y eso no se hace mención, no sale en los medios de comunicación, no se menciona absolutamente nada porque se tiene un miedo atroz. Sí. A que en Antena 3, en Telecinco, en 4, en esta cadena mismo salga un medio, salga una noticia de que ha habido un suicidio, entonces se achaque al medio de que ha divulgado. Una de las cosas que se estaba intentando trabajar estos días era el cómo promover las noticias. El no promoverlas desde el morbo, el promoverlas desde el punto de vista de la prevención y demás. Desde lo que estábamos hablando, del tema de la muerte, de los procesos de duelo y demás, un suicidio, aparte de lo que estábamos comentando antes, de que una desaparición es un duelo de los que más difícil, de los más costosos para la persona que queda, un suicidio también, porque también es una muerte repentina, no se espera, no se desea, y más cuando es de un niño. Muchas veces comenta por qué es tan complicado para una madre superar la muerte de un hijo, porque hay 3 factores concretos para que un duelo sea complicado. Primero, que que si se desea o no se desea, si es tardía o temprana, y si es repentina o no. Si la muerte es repentina, si la muerte es temprana y si la muerte no es deseada, como puede ser la muerte de un niño en un accidente de tráfico, por ejemplo, el duelo es mucho más complicado. Y eso pasa en el suicidio. En el suicidio suele ser de forma repentina, porque la familia no espera que la persona se vaya. No suele ser deseada, porque después hay muchos sentimientos de culpa por las preguntas que la persona que queda, el doliente que se llama, se hace. Podría haber hecho algo, no podría haberlo hecho porque no, lo ha hecho. No me he dado cuenta que el detalle, podía haberme dado cuenta de lo que decía. Claro. Hay muchos sentimientos de culpa. Lo que más arraiga al duelo es la culpa, más que cualquier otra emoción. Y el hecho de que sea temprana, si en el caso de algún adolescente o si en el caso de algún niño, pues eso también hace. Porque el suicidio en la infancia existe. Ya. Fíjate, voy a decir unas cosas curiosas de las personas que fallecen. Las personas que fallecen y están en su camino, cuando tú las ves, tienen la edad que ellos consideran madura. Por ejemplo, se muere una persona de 70 años y cuando tú la ves como si tuviera 35 o 40 años. Pero si la persona no ha hecho bien su proceso, está exactamente igual que cuando murió. Estas personas mayores que estaban haciendo el bucle tenían exactamente la misma forma, viejos, ancianos, de cuando murieron. Sin embargo, cuando se presenta una persona que está en el camino, que ha muerto no hace mucho, pero está en su camino, aparece con la edad madura donde él se considera que está bien. Claro, tienen más luz y pueden acceder a claro. Además, estas personas que están perdidas o que están en bucle o que son mayores, entran y salen por las puertas. Todavía no son conscientes de que pueden atravesar las paredes. Y entran y salen, esa persona fallecida, por las puertas y esperan que haya una puerta abierta y si no, no entran. Es curioso porque la conciencia de que están fallecidos no la tienen. Entonces piensan que todavía tienen que entrar por la misma puerta donde entraron. Sí, pero por ejemplo, si están en una casa y hay otras personas viviendo en esa casa ya, ellos ven a las personas. Algunas veces sí, y entonces si las ven, muchas veces son conscientes y las ven, entonces cuando se pueden volver molestosos o agresivos o que notes cosas en la casa que no son normales. Pero muchas veces no se enteran. O sea, eso de la película de Los Otros, donde se mezclaban los dos mundos, sí, la mujer con sus hijos y la medium, o sea, otras veces no se enteran las personas que están, porque la persona que muere y se queda en esa especie de bucle, ve las cosas como estaban, como he dicho antes, como lo del paraíso, como estaban antes de morir. Es decir, tú aquí tienes una casa antigua, la tiras y haces un edificio. Si las personas se quedan ahí apegadas a esa casa, ellos ven la casa como estaba antes, con su cocina igual, y no ven el edificio. Están viendo lo que ellos quieren ver. Esa frase del sexto sentido, cuando el crío le comenta a Bruce Willis que ven, dice, ellos no saben que están muertos, ellos ven lo que quieren ver.
Porque os acordáis que él entraba a su despacho y cuando es consciente de que está muerto, entonces ve el carrito con los muebles delante de la puerta, entonces se da cuenta que su mujer no tiene el anillo, y entonces cuando se da cuenta de detalles que antes no los quería ver. Y es así, ellos ven la casa y todo como estaba antes. Por eso este hombre seguía yendo a su huerto, y eso estaba viendo sus almendros, su huerto, y no estaba viendo ni la zanja, ni los caminos que habían hecho, ni la parcelación. Y entonces él lo que sí que percibía era otra gente que estaba allí y no quería que estuvieran en su huerto. Pero entonces, por ejemplo, esa persona que se queda entre los dos mundos, ¿tú crees que está sufriendo o está haciendo su vida y no se entera? No, están como en un stand-by. Las personas que se quedan ahí están en su historia. Ni sufren ni gozan. Estarán un poco, digamos, en el sentido de que están haciendo lo mismo, pero no son conscientes como una inconsciencia. Sí. Hacen lo mismo cada día en esa y además es que esa persona era descrita exactamente igual y no la conocimos, como esa varias personas más que nos han pasado, pero muchas otras personas cuando mueren hacen su proceso correcto y siguen su historia, su camino. Digamos que casi que lo normal es que terminemos, o sea, que hagamos nuestro proceso, que nos vayamos a la luz y eso es una parte normal del proceso. No siempre sucede, pero sí sucede así. Muchas veces. Bueno, pues yo cuando me muera que me acuerde de ir a la luz. Pero ahí entramos en la conciencia. Si tú ahora mismo se te explica en qué consiste la muerte, lo que tienes que hacer y ver, cuando tú mueres, tú te das cuenta que tu cuerpo es abandonado, entonces te das cuenta que estás en un cuerpo de luz o en un cuerpo astral, y entonces primero sabes que puedes moverte libremente, sabes que que los vivos son otra historia y tu proceso hace bien. Si no lo sabes es cuando a veces te puedes quedar. Aunque vienen ayuda, como ha dicho antes Salva, que estás ayudándole, y a veces vienen a tu camino y te vas, pero muchas veces no. Y de hecho es una de las cosas que más vemos. Y cuando se ponen molestosos, como has dicho antes, ahí sí que sos consciente, ahí sí están enfadados, ¿no? Si no, no molestarían. Porque ellos piensan que estás ahí, que estás entrando en su sitio. Por ejemplo, un ayuntamiento me llamó porque en el cuadro del alcalde, en la habitación del alcalde, los dos cuadros tenían un puñetazo cada uno. Y los ponían nuevos y estaban rotos. Y salían, nunca se quedaba uno solo. La oposición. Salían dos, el alcalde y su ayudante, y cuando se iban a los 5 minutos volvían y todas las luces del ayuntamiento estaban encendidas y les habían apagado con conciencia. La gente decía, hacían cursillos y la gente decía que les tocaban el trasero, que le tiraban folios. Entonces fuimos allí y allí lo que había era una mujer mayor que decía que qué hacían esas personas allí, que esa era su casa. Entonces cuando la vimos nos costó mucho que se fuese. Cuando buscamos a una persona mayor del pueblo, le describimos quién era. La conocían, decían que tenía una mala sombra y la conocían porque era como era. Y estaba allí, llevaba allí, había muerto hace 50 años. Qué curioso, pero digo yo que sí estaría enfadada, ¿no? Esa mujer, muy enfadada, ¿no? Por eso que cuando son conscientes sí que desarrollan ese tipo de emociones, de enfado, rabia. Ella era consciente de que estaban en su casa, no que estuviera muerta. Ella decía que qué hacía esa gente en su casa, que era su casa. Anda. Que era su casa. Vale. Ella no tenía conciencia de haber muerto. Jolín, pues vaya situación, ¿no? Costó mucho mandarla, y además cuando le describimos a la gente cómo era. Vaya situación de confusión, vaya. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, que me lo he pasado genial con vosotros. El debate ha sido muy interesante. Y se puede hacer una segunda parte, ¿eh? Se puede hacer porque esto da para mucho. Pues ha sido un placer compartir con todos vosotros esta noche. Y bueno, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo de luz verdadera. Muy bien, ¿quién está ahí? Discúlpeme. ¿Qué está pasando? Estoy soñando. ¿Qué te pasa? Bienvenidos a la tierra de los muertos. ¡Date, espera! Quédate conmigo, amigo. No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Hay agentes del departamento de reuniones familiares listos para atenderlos. Por favor, ayuden a encontrar a un niño vivo. Miguel, ¿estás aquí? Somos tu familia, mijo. Conozco a tu tatarabuelo. Wow. Ven, yo te guío a él. ¿Qué estás haciendo? Camino igual que un esqueleto. No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. Si no queda nadie que te recuerde en el mundo de los vivos, desapareces de este mundo. Pero tú vas a cambiar eso. Voy a encontrar a mi tatarabuelo. Pero hazlo antes del amanecer. ¿Y al amanecer qué sucede? Te quedarás aquí para siempre. ¿Qué? Te admiro mucho. Y nunca
olvides lo mucho que tu familia te ama. Casi amanece. Es inútil negar a que has venido al mundo. Soy terriblemente alérgico. Pero Dante no tiene ni un pelo, señor. Y yo no tengo nariz. Así son las cosas. Metrópolis FM, Región de Murcia. Cómete la Región de Murcia. Come lo nuestro, los productos y recetas que nos identifican y nos hacen únicos. Sabores a tradición, que inspiran lo que se cuece en la nueva cocina de esta región. Porque tenemos una gastronomía que es riqueza, que debemos cuidar, conocer y compartir. Región de Murcia, la región de los 1001 sabores. Corporación Inmobiliaria presenta Bets. Bets Business, una nueva manera de hacer negocios. Entra en corporacioninmobiliaria.es. La 10ª puerta se cierra aquí para los que no nos oigan en directo en Metrópolis FM o en redes sociales. Los horóscopos, decretos y rituales estarán en iVoox, solo disponible para los oyentes premium que ayudan a que el programa siga pudiendo realizarse. Si quieres ser uno de ellos y disfrutar del programa completo y antes que nadie, instala gratis la app de iVoox, busca la 10ª puerta y pulsa en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Anímate y colabora a que este programa siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre. Bueno, ahora tenemos un decreto más que Pepe nos trae esta semana. Bueno, ya sabéis que los decretos podéis utilizar los decretos que se han dicho, el que más necesites en cada momento. Y hay que hacerlo por lo menos 2 o 3 veces al día o cuando te puedas acordar. Este ayuda un poco, pues esto sirve para todo y es un poco todoterreno para ayudarnos en todo momento. Dice así: ahora entiendo, comprendo, acepto e integro que a pesar de mis errores y mis fracasos encuentro soluciones a los retos, desafíos y obstáculos de mi vida cotidiana. Así lo creo y así es. Bueno, es un decreto para ayudarnos porque todo el mundo cometemos errores, del primero al último. Y el que diga lo contrario, pues como dijo el maestro, que tira primero la piedra. Vamos a repetirlo, que esto nos puede servir porque muchas veces nos rayamos con un fallo, con un error, con un obstáculo. Ahora entiendo, comprendo, acepto e integro que a pesar de mis errores y mis fracasos, encuentro soluciones a los retos, desafíos y obstáculos de mi vida cotidiana. Así lo creo y así es. Bueno, pues aquí se termina el programa de hoy. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Balder. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias, Salvi, por estar aquí bueno, a ver, que Pepe quiere decirnos una cosa. Es que ha entrado por teléfono. Ay, Gabriel, por favor, lo siento. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y por hacerme tan feliz. Muchas gracias. Un abrazo de luz. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima.